Un saludo muy cordial para todos y todas. Mi nombre es Santiago Tejedor, soy profesor y director del Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y hoy me gustaría aprovechar este espacio para pensar y repensar con todos vosotros y vosotras varias ideas relacionadas con la comunicación digital y sobre todo cómo generar contenidos de valor en ese escenario tan importante hoy en día como es el ciberespacio. Hablaremos de política, por supuesto, pero me gustaría que el viaje de hoy fuera un viaje desde y hasta la comunicación, es decir, que nos acerquemos a nuestro tema, a nuestro gran tema, a partir de ejemplos, de experiencias, proyectos y realidades que seguramente pensaremos a priori que no tienen que ver con la política, pero que sí que son un elemento para aprender y sobre todo para desaprender las maneras de generar contenidos hoy en día en Internet y particularmente en las redes sociales. Hay una pregunta que para mí es una pregunta clave, que todos y todas las que estamos en el marco de esta formación debemos hacernos siempre, y es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el público conecta con este tipo de contenidos? ¿Por qué los candidatos, los líderes políticos, por qué los partidos hacen las cosas de una manera o de otra? Y fijaros, lo digo porque en los últimos años hemos visto cómo gobiernos como el ruso han desarrollado campañas para prevenir que sus ciudadanos murieran tomándose selfies. Hemos podido ver cómo muchas historias de jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes nos acercaban a esas realidades donde buscábamos cada vez la foto más arriesgada, la foto más peligrosa. Me estoy refiriendo a esa moda del selfie y es un buen arranque para esta sesión de hoy porque creo que nos tiene que invitar a definir a un nuevo perfil de usuario y por tanto a un nuevo perfil de votante que quiere participar, quiere tener un rol protagónico, quiere ser parte de los procesos, de las historias y de los contenidos que creamos. Y esto tiene mucho que ver con esas imágenes que nos han ido acompañando en los últimos tiempos y que, por ejemplo, nos han situado frente a una ciudad de Barcelona en llamas, repleta de barricadas en el contexto de ese fenómeno que conocimos como el Procés, y donde veíamos cómo mientras la ciudad ardía, su ciudad ardía, muchos jóvenes lo único que hacían era sacarse su teléfono móvil y tomarse selfies. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿O qué debemos aprender de este nuevo perfil de ciudadano, insisto, y de votante? Una primera reflexión interesante que nos lleva a un segundo porqué y a una segunda historia. Me gustaría que os fijarais en esta imagen, una imagen extraída de la campaña presidencial de Hillary Clinton, donde vemos a un grupo de mujeres que voltean sus teléfonos móviles y que se toman otra vez un selfie con la candidata Clinton. Y la pregunta sería, ¿qué podemos ver o qué podemos describir en esta imagen? Pues podemos ver, como decía, un grupo de personas, en su mayoría mujeres o en su práctica totalidad mujeres. En la parte izquierda, en la parte derecha está Hillary, que saluda y alguien podría decir sin contexto, sin información, que se quieren tomar una foto con ella porque es una persona importante. Pero cuidado, porque si buscamos, y esto es muy importante que siempre lo hagamos en la intrahistoria de esta instantánea, nos damos cuenta de que ese grupo de mujeres se tomó el selfie porque Hillary lo propuso. Y luego la directora de comunicación de la campaña vio que esta imagen, la imagen que veis compartida en pantalla, tenía un gran valor comunicativo en un contexto, en un momento, en un escenario, el actual, donde tomarse selfies está muy de moda. Pero seguimos con los porqués. Yo me gustaría que todos reflexionáramos sobre alguna imagen instantánea o fotografía que nos haya marcado en los últimos años alrededor del drama que muchos refugiados sirios viven para intentar llegar al territorio europeo. Y seguramente que si os interpelo sobre esta cuestión, todos, casi todas, recuperaremos en nuestra memoria esa dura y filosa imagen de un niño muerto en las playas de la costa griega, un niño que además recordamos por su camiseta roja, un niño volteado parcialmente y sobre todo una fotografía que hizo temblar al mundo y que generó y consiguió un cambio en los gobiernos. Es decir,
Una fotografía que consiguió lo que muchos otros instituciones, partidos, fundaciones, proyectos no habían conseguido, que reaccionáramos. Y una fotografía que nos invita de nuevo a un ejercicio para mí decisivo, que es cambiar el ver por el mirar. Tenemos que aprender a mirar, tenéis que aprender a mirar vuestro entorno y a extraer información de provecho. ¿Por qué? Porque esta imagen que vemos en pantalla es una imagen que conecta con nosotros por el tipo de protagonista, insisto, un niño, edad temprana, fragilidad, vulnerabilidad, porque viste como nosotros, y alguien puede empezar a pensar esto nos puede pasar a nosotros, y sobre todo porque es una fotografía donde la muerte no te mira directamente a los ojos, sino que hay esa parcialidad en el enfoque que le da pues, un cierto impacto más leve. Hoy día, especialmente por desgracia, en las últimas horas hemos podido asistir a nuevos testimonios visuales, audiovisuales de bombardeos sobre el territorio palestino, lo cual nos ha saturado de ese tipo de imágenes. Imágenes que impactan, que llegan, pero que pueden también rápidamente generar una sensación de rechazo, y luego hablaremos de la importancia de las emociones de desconexión hacia esos temas. Pero me gustaría que nos quedara una idea, la idea de los diferentes tipos de públicos y la idea de las diferentes emociones y su importancia a nivel comunicativo. Si os preguntara cuál fue la fotografía que tuvo mayor número de likes el año 2005 en Instagram, seguramente nadie podría acordarse. Ese año 2015, perdón, en la fotografía más visualizada durante los primeros días del año fue una fotografía, la que vemos en pantalla, donde se observa a un joven italiano que sostiene en brazos a su abuela enferma de Alzheimer. Y otra vez la emoción, y otra vez la importancia de las emociones, y otra vez, por suerte, el ser humano. Y la pregunta que hacíamos desde el principio de por qué tanta gente dio like a esta imagen, porque es una imagen que conecta con nuestro escenario cotidiano, con la que nos sentimos identificada, que tiene que ver con esas emociones que nos identifican y nos definen como personas, y sobre todo porque si pasábamos antes de una historia de un niño, ahora conectamos con la historia de un adulto mayor y sobre todo con la fragilidad, la vulnerabilidad también en este caso de ese público. Algo que vimos durante la pandemia planetaria del coronavirus, imágenes como la que publicó La Vanguardia tuvieron un gran alcance, una gran viralización, porque de nuevo conectaban con nuestro escenario más cotidiano, con nuestras inquietudes, con nuestras preocupaciones, con nuestros familiares, y que por tanto conseguían a nivel comunicativo que nos sintiéramos llamados o invitados a la acción. Lo digo porque hoy en día nosotros y nosotras que vamos a tener que construir relatos, que vamos a tener que escoger historias, es muy importante que sepamos el peso, el valor y la fuerza que tiene en ese storytelling el componente emocional, pero también que lo seleccionemos y lo hagamos desde la ética, desde el compromiso deontológico. Es muy importante que seamos buscadores y contadores de historias, o mejor, de buenas historias. Historias que muchas veces, insisto, tienen que ver con la actualidad de lo que nos importa, de lo que nos afecta, es decir, de lo cotidiano, de nuestro entorno más cercano. Hay que hacer ese esfuerzo por aterrizar los conceptos, por situarlos en un escenario, por darles contexto y, por tanto, entendimiento. Me parece llamativa la historia del virus informático I Love You, un virus letal que generó pérdidas millonarias tanto a nivel económico como a nivel de infraestructuras, y que era un virus que funcionaba de la siguiente manera. Tú recibías un correo electrónico con un archivo adjunto que decía I Love You. Muchas personas abrieron ese correo. La pregunta que me he ido haciendo estos años es si hubiera sido tan letal si en lugar de un archivo adjunto que dijera I love you, hubiera tenido un archivo adjunto que indicara una factura para ti. A lo mejor el sentimiento, la emoción del amor conecta más con nosotros que la de tener que pagar facturas o deudas. Y aquí vuelvo otra vez a esa importancia cada vez mayor en un escenario marcado por el ruido digital y por la infoxicación de los contenidos que emocionen, que conecten y que despierten a nuestros usuarios, que tienen, uno, una atención flotante, dos,
quieren ser multitarea, multitasking y que además se identifican y definen como prosumidores, es decir, como productores y consumidores de información. Y fijaros, si hablamos de la red social X, antes conocida como Twitter, durante mucho tiempo el tweet que tuvo un mayor número de likes y retweets en la historia de Twitter fue el que veis en pantalla, un tuit de Ariana Grande justo después de un atentado que se produjo en la ciudad de Manchester en uno de sus conciertos, que por supuesto tuvo que ser suspendido, y donde ella decía en minúsculas, y fijaros que la minúscula incluso acompaña a las palabras después del punto, decía: rota desde lo más profundo de mi corazón, lo siento, no tengo palabras. Y otra vez lo mismo, la gente conecta, se identifica, apoya y respalda cuestiones filántropas, causas solidarias, situaciones de dolor, situaciones complejas. Este fue un tuit decisivo en la historia de Twitter, ahora insisto llamado X, este otro también lo fue, es un tuit que publicó Barack Obama y como veis el impacto a nivel de likes, retweets y contenidos de mensajes fue muy elevado. Y era un tuit muy particular porque lo que hizo Obama fue publicar una fotografía, no sé si espontánea o preparada, donde aparecen 4 niños de diferentes fisionomías y rasgos faciales, y una cita que ni siquiera es de Obama, es de Mandela, que dice: nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel, su historia o su religión. La gente debe aprender a odiar, y si puede aprender a odiar, se le puede enseñar a amar. Y otra vez, ese por qué, esa pregunta que nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Por qué tantos usuarios en el mundo se identificaron con este tuit? Respaldaron este tuit. Dieron su tiempo, eso tan valioso hoy en día, a retuitear, comentar o compartir el botón de like en ese contenido publicado por el, en ese momento, expresidente Barack Obama. Y esto nos invita a una reflexión importante que tiene que ver con el componente emocional, es decir, con lo que hacemos y cómo lo hacemos en Internet. Creo que todos los que estamos aquí tenemos esa necesidad y esa importancia de saber cómo construyo historias hoy día para que lleguen a la gente, para que tengan un mayor impacto entre nuestros seguidores. Pues fijaros, yo creo que una primera máxima es la de menos es más. La librería Gandhi en México se caracteriza por hacer campañas comunicativas muy directas. Hace unos años, cuando Facebook era la red social de referencia, construyó una campaña que decía menos face y más book, justamente invitando a la gente a leer más libros y a visualizar menos redes sociales. Y luego, como veis en la imagen, encarteló varias ciudades mexicanas con este letrero que decía en tan solo 3 letras y un dibujo un mensaje. Es Edgar Allan Poe, poesía. Y esto le gusta a la gente y genera engagement, es decir, compromiso, genera enamoramiento, yo prefiero llamarlo así. Hace que la gente conecte con lo que decimos, con la forma en que lo decimos. E insisto, para mí este es el gran desafío en un momento, el actual, donde todos, por suerte, podemos ser emisores y donde todos y todas, por suerte o por desgracia, podemos ser emisores. Es decir, el riesgo es que caigamos en un escenario donde la abundancia de información y de voces dificulte el poder destacar, el poder sobresalir, el poder llegar a unos usuarios que están inundados de contenidos de todo tipo y de toda suerte de naturaleza o formato. Fijaros en este gráfico que vemos en pantalla, es el gráfico que os comentaba al inicio, donde se pueden identificar cuáles son las emociones que más y mejor funcionan en Internet. Es decir, qué tipo de sensaciones, sentimientos pueden llegar a ser más viralizados, más compartidos. O dicho de otra manera, qué ingredientes deberíamos intentar incluir en nuestras historias cuando hablemos de un partido, de un candidato, de un grupo político, para que fuera más viralizado, más compartido o, en último término, para que ese mensaje o esa historia tuviera un alcance mayor. Las historias que más se viralizan o las emociones que son más populares son las emociones positivas, las que tienen que ver con
la alegría, lo divertido, la risa, lo impresionante. Pero cuidado porque si os fijáis en este diagrama, también lo negativo, es decir, la rabia, la tristeza, la empatía, conectan con el usuario. Es decir, nosotros empatizamos con historias duras y difíciles, nosotros respaldamos situaciones de catástrofes humanitarias, sucesos de violencia de género. Es decir, lo positivo debería ser lo primero, lo prioritario, y en segundo nivel también vemos que las historias que se identifican o que tienen en su esencia contenidos de índole más negativa también funcionan en Internet. Hay que alejarse de esas historias neutras, de esas historias que no aportan nada. Y luego también hay que aprender a trabajar con el color. Fijaros, lo que veremos ahora es el home site, la página de inicio de un hospital pediátrico de Estados Unidos. Un hospital es un lugar donde nadie quiere ir, casi nadie quiere ir, porque las personas que van a dar a luz, sin lugar a dudas, denotan una situación, un escenario positivo, pero en la mayoría de casos la gente va a un hospital porque sufre un problema. Y me encontré con esta página, con este sitio web, que me parece una apuesta comunicativa muy interesante, porque si os fijáis, aparecen los doctores, los médicos, los enfermeros y enfermeras ataviados con instrumentos atípicos en un hospital, acompañados de personajes y objetos llamativos. Es decir, estamos utilizando la comunicación para llegar, para conectar de otra manera con un público, en este caso, insisto, es un hospital para niños, con un público que de entrada no va a querer visitar ese centro. Lo digo porque el color es decisivo, tenemos que aprovechar la fuerza del color e incorporarlo de manera adecuada en nuestros discursos, en nuestros mensajes y en toda nuestra estrategia comunicativa. Los colores que, si os fijáis en las páginas web de diferentes partidos políticos, acaban teniendo un rol decorativo, pero también un rol gramatical. Es decir, el color decora, pero el color también ordena, organiza, estructura. La página que vemos en pantalla, que es la página de Harry Potter, es una página que tiene un color que responde a la metáfora visual de ese sitio web, pero que acabaría el negro siendo negativo a nivel comunicativo. Los estudios dicen que tenemos que utilizar entre 3 y 7 colores cuando diseñamos un sitio web. Entre 3 y 7, por eso es importante que seamos capaces de ver cuál es el color predominante. Páginas como Bimbo saben que su mensaje es el de lo aséptico, lo higiénico, lo que tiene que ver con una buena alimentación. Por eso predominan los blancos. El color es muy importante porque ayuda a incrementar el interés, aumenta la capacidad de memorización, de comprensión del receptor, permite predecir errores de legibilidad o de interpretación. Los estudios dicen que tenemos que utilizar entre 3 y 7 colores en un escenario informativo. Menos de 3 sería algo aburrido, más de 7 sería algo altamente confuso. Y cuidado con el color porque a nivel digital demanda de un equipo más caro y preciso cuando se usan muchas tonalidades o gamas de colores, porque puede llegar a confundir si el uso no es el adecuado y porque puede llegar a generar fatiga visual. El color o su antónimo, que es el blanco, ¿no? El blanco también es importante. Nosotros sabemos que los colores tienen significados en cada cultura. En la nuestra el rojo es parada, es peligro, es algo que está encendido, es algo que está en funcionamiento. El verde, como nos indican los semáforos, nos da seguridad, nos indica avanzar. El azul es algo que está frío o está apagado. Y sabemos que esto también impacta en la legibilidad. Un texto negro sobre fondo blanco o ligeramente gris nos da una máxima legibilidad y es ahí donde tenemos que aprender a construir contenidos que, con diferentes recursos y conceptos que hoy veremos, partiendo de un buen uso del color, nos ayuden a generar estrategias, formatos, campañas, documentos más legibles, pero también mucho más atractivos para nuestro público. A mí me gusta mucho una herramienta que se llama Color Palette Generator, que es una herramienta que te asesora, te recomienda cuáles son los colores que tienes que utilizar en un documento PDF, en un documento PowerPoint, en un sitio web donde estéis trabajando, cualquier tipo de formato. Tú le marcas cuál es la imagen principal y él te indica cuáles son los colores complementarios que deberías utilizar. Y es una buena manera de poder aplicar
esta máxima de entre 3 y 7 colores a la creación de formatos que funcionen, que lleguen, que tengan impacto entre nuestros usuarios. Luego, algo que se está instalando, por desgracia, en nuestro contexto actual, y yo creo que tenemos que mirarlo desde ese pensamiento crítico y esa mirada que cuestiona, es la polémica. Parece ser que los candidatos, partidos que apuestan por un contenido más polémico tienen una mayor llegada o una mayor presencia en medios. Y no solo los partidos políticos, la imagen que veis en pantalla es la imagen de una campaña, no sé si afortunada o desafortunadamente, que utilizó el Corte Inglés y que fue rápidamente cuestionada y se puso en el foco del debate público, porque transmitía la sensación, lo veis en pantalla, de que ese niño había decidido suicidarse. Y la pregunta es, otra vez, ¿por qué el Corte Inglés hace esto? ¿Qué busca con este tipo de campaña? Y seguramente caemos en esa lógica de lo polémico, lo que genera cuestionamiento y lo que hace que todos discutamos o hablamos de ese aspecto. Pero también lo podemos hacer de manera más creativa. Lo que veis en pantalla es un anuncio que hizo GAES, una empresa de audífonos, justo después de que, tras 3 intentos fallidos de formar gobierno en España, en elecciones generales, se considera un pacto y, por tanto, la posibilidad de no tener que volver a repetir las elecciones. GAES aprovechó este elemento de actualidad, esto se llama newsjacking, y publicó esto que veis en pantalla en Twitter. Ayer 10N hablaron las urnas, hoy empecemos por escuchar. Revisa gratis tu audición. Es decir, yo aprovecho un elemento de la actualidad, que en nuestro caso puede ser de la actualidad deportiva, económica, cultural, social, y lo arrastro a mi territorio, para a partir de ahí construir un relato que conecte más con la gente, que llegue más a la gente. Y esto es algo que funciona, que tiene una llegada muy importante y que hemos visto que puede ser de valor. También hemos visto, y yo a veces lo cuestiono, que hay colores que funcionan más según las culturas y números que funcionan más según las culturas. En China, por ejemplo, el 8 se identifica con la buena suerte, en Japón el 4 lo identifican con la muerte, con la tortura. En Italia el número 17 es un número que se relaciona con la lotería. Nosotros tenemos un número referencial, un número que es el número por excelencia, que es el número 10. A los que nos gusta el fútbol hemos visto que grandes figuras de ese deporte han vestido el número 10. Pero también si entramos a Google y hacemos una búsqueda, rápidamente encontramos mucha información de temas ampliamente variados que se estructuran a partir de 10 consejos, 10 lugares, 10 claves, 10 frases, 10 países. O sea, el 10 funciona muy bien. Los estudios nos dicen que a los usuarios, esos usuarios que viven sumidos en una sobreabundancia informativa, que tienen que elegir bien a qué dedican su tiempo, en qué invierten su lectura, les gusta encontrar contenidos estructurados a partir de listas o enumeraciones. Y según los estudios, lo vemos en pantalla, hay 4 números que son los que más y mejor funcionan. El 10, como decíamos, el 23, el 16 y el 24. Como os decía, yo no soy muy partidario de este tipo de cuestiones. Intento extraer un aprendizaje y creo que aquí lo importante es ofrecer a nuestros usuarios un contenido que denote orden, que denote estructuración, que establezca una jerarquía, que yo antes de comenzar a leer o a revisar ese contenido sepa qué voy a poder hacer, qué voy a poder encontrar, más allá de los números, porque muchas veces no tendremos 10 cosas que decir, o 23 todavía menos. Yo creo que pueden ser 3, pueden ser 5, pero aquí el mensaje más importante es conseguir crear algo que de cara a nuestro usuario, a nuestro receptor, transmita la sensación de orden, de contenido, de servicios y, por tanto, un contenido que me va a aportar utilidad, aprendizaje o me va a servir para mejorar, que me va a permitir aprender algo. La otra gran recomendación es generar contenidos desde la mezcla, es decir, desde la convergencia, desde la fusión. Y esto tiene que ver con aspectos visuales, con aspectos organizativos y sobre todo con la lectura en pantalla. Los estudios dicen que de una pieza de información, por ejemplo en Internet, al cabo de 3 días podemos llegar a recordar
el 10% de lo que había en esa unidad informativa. Si esa pieza de información viene acompañada de una imagen bien seleccionada, una imagen que conecte con el contenido, que lo respalde, que lo enfatice, al cabo de ese periodo de tiempo podríamos llegar a recordar hasta un 65% de la información que aparecía. Es algo que nos lleva a hablar de la importancia de las imágenes. Y fijaros que casi todos los ejemplos que estamos viendo hoy son ejemplos estructurados, construidos a partir de lo visual. Vivimos en una cultura centrada o edificada alrededor de esa importancia de la imagen y desde la imagen. Tenemos que ser capaces de construir relatos visuales, de aplicar una escritura icónica, adaptada a la pantalla y a las pequeñas pantallas. Fijaros, si volvemos a las redes sociales, en el caso de Twitter o X, un tweet con imágenes tiene un 18% más de clics, un 89% más de favoritos y un 150 más de retweets. Y esto vuelve a redundar en lo que decíamos, acompañemos nuestros contenidos de imágenes, o mejor, de buenas imágenes. Y sobre todo hagamos un esfuerzo para ver qué tipo de contenidos gusta más a nuestro público, que hemos visto hoy que es un público muy especial, muy particular, que hay diferencias entre el público adulto mayor y el público más joven, que su manera de acercarse, utilizar y valorar el contenido que encuentran en las redes es diversa, es distinta y que esto nos obliga, por tanto, a pensar y a lanzar estrategias comunicativas que en ocasiones van a customizarse, van a personalizarse en función de esas audiencias. Fijaros en esta diapositiva que es muy interesante y que nos dice que los contenidos más compartidos son los contenidos que se presentan, como veíamos antes, en formato de listas, enumeraciones, o los contenidos infográficos, es decir, contenidos que combinan, hablábamos de la palabra mezclar, que mezclan diferentes atributos informativos. Y esto es muy importante saberlo, pero también es muy importante saberlo hacer. Es decir, qué tipo de herramientas, hoy veremos algunas, nos van a permitir construir contenidos que respondan a este tipo de demandas o este tipo de necesidades. Otro elemento decisivo es el de medir, monitorear o controlar lo que aparece en Internet y sobre todo lo que tiene mayor o menor impacto, mayor o menor éxito comunicativo en la red. Y aquí fijaros, y vuelvo a poner en pantalla una diapositiva, que rompemos lo que pensábamos todos que era una obviedad. Y es que seguramente estaríamos de acuerdo que en Internet es mejor hacer contenidos cortos que contenidos largos. Yo lo pienso así, pero esta diapositiva me recuerda que la gente también comparte, retuitea, reenvía contenidos que no son tan cortos, contenidos de entre 3.000 y 10.000 palabras. Es decir, tenemos que pensar, por supuesto, en contenidos breves, concisos, sucintos. La gente lee a veces solo el titular, comparte leyendo únicamente el titular, reenvía leyendo únicamente los elementos de titulación, pero también la gente quiere en ocasiones poder sumergirse y poder compartir contenidos más extensos. Y los estudios, insisto, lo vemos en pantalla, nos dicen que contenidos de entre 3.000 y 10.000 palabras pueden funcionar. Otra idea importante es la de planificar. Los estudios nos dicen que hay días que funcionan mejor que otros en Internet. Yo he leído algunos estudios que aluden al martes como un mejor día para publicar contenido en redes sociales. Esto varía, encontraremos informes y propuestas de distintos días o jornadas como los más adecuados, pero lo que me parece de mayor interés es la diapositiva que veis en pantalla. Una diapositiva que nos dice que cuando hablamos de redes sociales, a pesar de lo que todos y todas seguramente pensábamos, también yo, es un buen consejo repetir una publicación. Repetir una publicación modificando el redactado, sustituyendo la foto por otra. Hemos dicho antes que las fotos son importantes, porque seguramente si yo publico en alguna de mis redes sociales, no todos mis seguidores van a poder verlo, pero si vuelvo a compartir esa idea con otro tipo de redactado y con otro tipo de acompañamiento visual, tendré más posibilidades de que quienes no lo vieron lo puedan ver y que aquellas personas que ya lo consultaron no sientan que es un contenido literalmente repetido, sino que ha sido modificado.
Y a partir de aquí empieza un poco el gran desafío, que es el desafío de generar contenidos de valor. Me gusta mucho esta diapositiva, que para mí sintetiza esta primera parte de la charla y que nos dice que las técnicas de marketing y en Internet nos afecta y nos ha de servir el inbound marketing, un marketing a partir de los contenidos. Las estrategias que más y mejor funcionan son el content marketing y el big data, es decir, conocer los datos, monitorear y entender las tendencias y a partir de ahí construir, articular historias. Lo vemos en esta diapositiva y ahora el gran desafío sería cómo podemos contar nosotros historias que reúnan este tipo de ingredientes. En esta parte final de la charla, en estos últimos minutos, me gustaría hacer un recorrido por 10 grandes herramientas, 10 grandes herramientas en su mayoría de acceso libre y gratuito que nos permiten justamente desarrollar y generar un storytelling original, disruptivo y sobre todo inspirado en esa mezcla de atributos y en esa búsqueda innovadora en la forma de contar historias. Antes de hacerlo, creo que es importante tener en cuenta un aspecto y es el de la propiedad intelectual. Aquí no podemos cometer ningún error, tenemos que ser muy cautos, muy precavidos. Hoy, con la inteligencia artificial, además, cualquier robot puede identificar si una imagen con propiedad intelectual está siendo utilizada en otra plataforma. Esto nos penalizaría mucho. Y por tanto, os invito a que repasemos esa doble C que veis en pantalla, que es el Creative Commons, es la propiedad intelectual compartida, flexible o abierta, y que tiene diferentes tipos de licencias. La primera de ellas, que veis en la parte superior, es la que nos dice que cuando encuentro una foto, un texto, un vídeo con ese símbolo de una silueta humana, yo puedo utilizarlo siempre y cuando cite a la fuente primaria. Únicamente citando a la fuente primaria ya no habría ningún problema, ningún obstáculo. El segundo tipo de licencia incorpora un euro, a veces un dólar tachado, lo que nos viene a decir, puedes utilizar este recurso si, uno, citas al autor o autora primario y dos, si no buscas una finalidad o uso comercial. El tercer tipo de licencia o tercer nivel, además de la silueta que nos exige a citar al autor o autora y el euro tachado que nos impide un uso comercial, incorpora una flecha que recae sobre sí mismo. Eso quiere decir que el contenido que nosotros hagamos tendrá que ser compartido con ese mismo tipo de licencia, con la misma licencia en que lo encontramos. Y finalmente tenemos el igual, que quiere decir que no podemos generar una obra derivada, no podemos tomar un fragmento de una fotografía, sino toda la fotografía sin manipularla, lo mismo en un audio o en un vídeo. Son combinaciones, como veis, que nos van a permitir leer cómo se pueden o no se pueden usar diferentes recursos informativos que encontremos por Internet. Hay diferentes repositorios que os recomiendo, como pizzabay.com, pexels.com, que nos van a permitir encontrar mucha información. Otro tema de valor es el de los códigos QR, que ya conocemos, gracias a la pandemia planetaria del coronavirus, porque este invento es de Japón del año 94, estaba a punto de desaparecer, fue recuperado o resucitado por la COVID, y que hoy en día, como veis en pantalla, se ha reinventado, incorpora formas, colores y atributos que hacen, y vuelvo a la palabra engagement, compromiso, para mí enamoramiento, que hacen que la gente conecte mucho más y mucho mejor con ese tipo de recursos. Este es uno de mis últimos libros. Nosotros incorporamos en la contraportada, como veis, un código QR con el objetivo de que el potencial comprador del libro pudiera, si quería, antes de tomar esa decisión de compra, fotografiar el código QR y ver un book trailer del libro. Pero hoy en día ya se están incorporando estos códigos en el interior, en la tripa de folletos e informes, anuarios, programas políticos, contenidos vinculados a una campaña en general para aportar más información, información que no puede estar sobre un soporte físico como es el papel, pero que ese código nos permite viajar para visualizar un vídeo, acceder a una página web o escuchar un audio. Otra herramienta que os recomiendo es Infogram. Infogram nos permite humanizar los datos construyendo infografías, que son contenidos que amalgaman textos, datos, imágenes y recursos audiovisuales. Además, incorpora el elemento de la interactividad, es decir,
podemos crear un contenido apetecible a pesar de que esté sustentado en datos. La gente a veces no entiende los números, si son muy complejos, necesita de un contexto y ahí es donde tenemos que entrar nosotros para ayudarles y gracias a herramientas como Infogram, que os recomiendo encarecidamente, pues podemos generar contenidos valiosos. GIF Datamaker es una herramienta que nos va a permitir generar de manera muy rápida, muy sencilla y muy elocuente 3 tipos de gráficos interactivos que podremos descargar para nuestro PowerPoint y compartir en redes sociales o en nuestro sitio web. Son, como veis, 3 tipologías variadas que podemos personalizar a nivel de colores y datos y que nos pueden ayudar a salir de un problema generando un gráfico, insisto, claro, directo y conciso que dé a entender un elemento vinculado pues, con nuestro programa, nuestra campaña o con nuestro candidato político. Google Maps, que todos conocéis, que todos usamos, que todos hemos aplicado para caminar por una ciudad desconocida o llegar a un punto concreto, es una gran oportunidad para la creación de contenidos. En Google Maps, como usuarios de estos mapas, podemos entrar a la parte de gestión y construir mapas temáticos, recorridos, itinerarios que nos permitan delimitar la zona de un incendio, el recorrido de una cabalgata o desfile, la ruta que va a hacer un candidato en su campaña electoral. Es decir, podemos darle al mapa ese valor narrativo de relato para que cuente algo. Esto también nos lo permite hacer Tripline, que es otra herramienta que trabaja con mapas y que nos va a permitir sobre un contenido mapeado, establecer, dibujar una ruta interactiva donde podremos parar en cada uno de esos puntos rojos que veis en pantalla, incorporar al hacer clic tanto texto como imágenes. Insisto en algo que para mí es decisivo. Son herramientas muy valiosas, herramientas profesionales y dependerá de nosotros y nosotras la capacidad de darle sentido, valor y utilidad en el marco de nuestro día a día. ¿Para qué puedo utilizarla? ¿Qué puedo contar con estos mapas? Ahí es donde viene un poco el desafío que nosotros hemos de asumir. Pero las herramientas están, son, como decía, herramientas en su paquete básico de acceso gratuito y de un gran alcance tanto profesional como muy corporativo. Geniali es otra de estas herramientas, es una herramienta muy interesante que nos permite hacer imágenes interactivas, infografías, gamificaciones, presentaciones multimedia e incluso crear en tiempo récord sitios web muy bien organizados, muy bien definidos, que nosotros sobre esas plantillas podemos reordenar, podemos reescribir, podemos sustituir el contenido textual y acercarlo, llevarlo a nuestro ámbito temático. Geniali es una de las herramientas más completas en la actualidad, tiene una multiplicidad de usos, gran cantidad de prestaciones y creo que es algo que tenemos que conocer sobre todo porque hoy en día el desafío es diferenciarse, ¿no? Separarse de lo que otros hacen y de cómo otros están generando sus contenidos. Cuando hablamos de un partido político, de un ayuntamiento, de una institución, de una fundación, muchas veces tenemos informes, tenemos anuarios, tenemos estudios y herramientas como Isu o Calameo lo que nos van a permitir es darle el comportamiento de un libro a un contenido digital, tanto un PowerPoint, un documento Word o un PDF. Además, van a permitir introducir interactividad e incluso recursos visuales y audiovisuales y nos van a permitir subirlo a nuestro espacio web para crear auténticas bibliotecas. Podemos crear bibliotecas que compartamos con nuestros selectores para que allí puedan encontrar una selección de documentos organizados para que vean lo que se propone hacer un partido, lo que ha identificado como prioritario un candidato, cuál es el plan de desarrollo de una zona. Screencast-O-Matic, que tuvo mucho y gran desarrollo durante la pandemia, es una herramienta que nos permite generar vídeos sin cámara de vídeo, graba todo lo que pasa en nuestra pantalla y nos permite hacer tutoriales, presentaciones, conferencias, donde pasando nuestra presentación PowerPoint podemos con webcam, si tenemos, pues aparecer también nosotros o nosotras, de manera que se crea un contenido audiovisual interesante con el rostro de la persona que habla acompañado de ese contenido visual o audiovisual que refuerza su relato y su discurso. Y finalmente termino con Story Maps, que es una herramienta cuyo subtítulo es mapas que cuentan historias, es decir, mapas que nos permiten explicar o narrar contenidos
a partir de geolocalizaciones. Yo puedo explicar la biografía de un candidato, la historia de un partido, la evolución de un proyecto, ubicándolo, geolocalizándolo sobre un determinado territorio y de esta manera también con la posibilidad de incorporar recursos y atributos multimedia, ir avanzando en un relato distinto, insisto, con un cariz y una apariencia muy profesional que nos ayuden justamente a diferenciarnos y a generar esos contenidos valiosos. Como veíais, hemos hecho un recorrido por diferentes ideas, reflexiones y conceptos que nos permiten acabar en este punto resumiendo algunos aspectos. En un escenario de infoxicación, sobreabundancia digital y ruido digital, es muy importante que hagamos historias, relatos o formatos claros, concisos, elocuentes que funcionen, que se diferencien de lo que todos y todas vienen haciendo, y por eso estas herramientas que nos permiten construir otro tipo de narrativas. Acordaros siempre de que vuestras historias conecten con las emociones, si puede ser con las emociones positivas y sobre todo con lo humano, con la prioridad temática o de preferencias de la gente común. Ahí es donde nos sentimos identificados. Y luego, muy importante, hacer un buen uso del color, hacer un buen uso de la disposición en pantalla y recordar esa máxima que en Internet sí que funciona, de que hoy en día menos es más. Tenemos que ser buenos buscadores y buenos contadores de historias, sin olvidar la ética, que hoy en día parece ser no está muy de moda, e Internet ha contribuido en muchos casos a agrandar ese problema, y sobre todo partiendo de que hoy en día, a pesar del rol protagónico de la inteligencia artificial, pues la creatividad, nuestra creatividad, todavía no puede ser sustituida por las máquinas. Mucha suerte en esta aventura de creación, de generación de contenidos de valor, y espero que estos conceptos y estas herramientas os sirvan para hacer un mejor trabajo y sobre todo para generar unos contenidos diferentes y originales. Muchas gracias por vuestro tiempo y os mando un cordial y afectuoso saludo.